Hoy vamos a mostrar cómo trabajar con una matriz de datos para poder, de alguna manera, representarlos, agrupar los datos estos recogidos a través de una encuesta realizada a través de la plataforma Google Forms en datos agrupados en tablas de frecuencias y luego realizar histogramas y polígonos de frecuencia dependiendo del tipo de variable. Para ello, cuando uno es el editor de un formulario, tiene la posibilidad de bajar toda la información en una planilla Excel, que en este caso se constituiría como nuestra matriz de datos. En la encuesta para los alumnos y alumnas que cursan estadística en la licenciatura, nosotros vamos a ir a respuestas y ahí podemos ver rápidamente quiénes respondieron y cuáles son los resultados en términos gráficos. Ya es un análisis rápido que realiza Excel en base a la variable que uno solicita y el tipo de pregunta, pero nosotros vamos a trabajar con el formato en planilla electrónica que nos provee el programa. Entonces le damos clic a este formato y nos muestra la base de datos. Le pedimos que la descargue en formato Excel para poder darle tratamiento posterior a la misma. Guardamos en donde corresponde y luego vamos a proceder a hacer la curación de los datos. Una vez que la encuesta está descargada, podemos pasar al activarla a trabajar la base de datos. Vamos a borrar las dos primeras columnas para trabajar con datos anónimos. Entonces acá podemos ver, si enumeramos de 1 hasta n, en caso de, vamos a ver cuántos alumnos respondieron, según lo que nos decía la encuesta eran 32 personas respondieron la encuesta. Entonces nosotros acá tenemos nuestra matriz de datos, en donde cada fila, esta es la fila matriz, en donde están todas las variables que nosotros solicitamos representadas. Le vamos a dar un formato un poquito más visible, entonces podemos ver bien cuáles eran las preguntas y trabajarla un poquito para que sea más entendible. Entonces le podemos habilitar también un poquito más el tamaño y que se adapte dándole doble clic. Y bueno, y ahí tenemos que la variable 1 fue el sexo, la variable 2 fue la provincia en donde residen, el rango etario al que pertenecen, cómo está compuesto el grupo familiar en número de miembros del grupo, cuál es su título base, cuántos hijos tienen, qué hacen, hace cuánto tiempo que finalizó su carrera en un rango también de tiempo, de años, de qué institución egresó. Entonces acá podemos ver diferentes tipos de variables automáticamente al leer las posibles respuestas. También tenemos, por ejemplo, una variable de tipo continua como la altura en metros o el peso en kilogramos. Variables de tipo binarias o dicotómicas en donde solo hay dos posibles resultados o respuestas. Y después tenemos otro tipo de respuestas que son categóricas o cualitativas, en donde las categorías que toma esa variable son palabras y pueden ser tanto nominales como ordinales en caso de que se puedan ordenar. Entonces nosotros lo que podemos hacer acá, fíjense que esta variable, a pesar de que tenga como componente el tiempo, ¿sí? En este caso se armaron clases y estas clases se las puede trabajar ya como en una tabla de frecuencia como intervalos o pensar simplemente como categorías de una variable cualitativa. Entonces vamos a ponerle un autofiltro
Para ello clicamos, ¿sí?, en la primera fila, la fila matriz, en el encabezado donde están todas las variables, y estas serían todas las respuestas que tenemos. Cada una de estas filas es el individuo, ¿sí?, con sus respectivas respuestas, con su respectivo dato. Cada celda es un dato de la respuesta que tiene el individuo 1 en cuanto a la variable que se le solicitó. Para trabajar y curar los datos, eso significaría limpiarlos y poder procesarlos automáticamente con, por ejemplo, una planilla de Excel. Vamos a ponerle un autofiltro. En el autofiltro nosotros vamos a entrar en esta pestañita y vamos a ver cuáles son los resultados posibles que les dimos para la variable sexo, que es una variable cualitativa. 2. En este caso, vamos a mirar un poquito acá cuáles son los resultados posibles y si están bien escritos todos, ¿sí? Acá veo que hay una vacía. Este caso vacío es un caso que hay que ver si lo trabajamos, ¿sí? La persona no respondió en ese campo, que es un campo importante. En este caso tenemos que decidir si lo dejamos o lo sacamos, pero podemos ver básicamente que hay respuestas de Buenos Aires, Chaco, Formosa y Río Negro. Lo mismo en las clases, estas eran todas respuestas predeterminadas, ¿sí? Entonces no hay chance de cometer algún error, pero por ejemplo en la composición de grupo familiar nosotros dejamos abierto y no pusimos un ejemplo de cómo tienen que responder. Entonces, en donde vemos que escribieron con palabras y le pusieron la unidad de medida, sería individuos, 4 individuos, vamos a trabajar con estos dos y simplemente vamos a cambiar estos dos valores para que luego se pueda procesar con, por ejemplo, una tabla dinámica o lo que fuere. Acá, por ejemplo, podemos ver todas las respuestas que hicieron. Acá hay un estudiante de ingeniería agronómica, un ingeniero forestal, un profesor en biología, profesora, técnico superior en gestión ambiental, técnico universitario, guardaparque y del TWIN. ¿Cuántos hijos tiene? Vamos a ver también que van entre 0 y 2. Esto también eran respuestas predeterminadas, entonces no hay posibilidad de cometer ningún error cuando completamos. Estos también son respuestas abiertas, cada uno responde como corresponde. Después acá también tenemos respuestas múltiples, en donde le dimos la opción de que completen, autónomo, empleado en ambos ámbitos, en el ámbito privado, en el público, en el empleo público. Esto sería lo mismo que el empleo público. Entonces podríamos trabajarlo, deseleccionar, marcar los dos, ¿sí?, y ver cuál era el que tiene el mismo chequeo. Y este dato lo podemos cortar, pegar al final para no perder la información en caso de que no sea útil y ponerle simplemente copiar porque está trabajando en el ámbito público. Cerramos acá y volvemos y ahí ya vamos a ver que se completó solo. Después acá tenían dos opciones, por ejemplo, cuántas horas trabajan. 2 horas, más de 2 horas. Las alturas, hay una gran variedad de respuestas. En este caso podemos ver que algunos al apretar el punto no les dio, entonces esos tenemos que trabajar porque le pedimos que sean metros y le dimos un ejemplo, pero por tipeo no tomaba. Entonces a estos mismos valores que nos da serían centímetros, lo vamos a pasar a metros y le ponemos simplemente la coma. Perfecto, ahí tenemos todos los datos, chequeamos de nuevo en el autofiltro que estén todos perfectos. Eso es hacer un chequeo del mínimo y el máximo. Acá vamos a ver lo mismo, si no hay ningún dato que está mal tipeado. Perfecto. Si tiene computadora, esto está predeterminado. Acá también lo mismo. El que puso que no, obviamente no va a responder. Vamos a ver quién no tiene computadora. Y acá
le puso nada. Entonces vamos a poner nada, le dejamos abiertos. Entonces volvemos acá. Clicamos todo. Si tiene Excel, sí o no. El que no tiene computadora, obviamente que lo va a tener vacío. Si tiene calculadora científica, sí o no. Luego vamos a analizar si realiza alguna actividad, sí o no. Con qué frecuencia estarán respuestas predeterminadas. Y si tiene mascota. Perfecto. Una vez que tenemos los datos así, ya podemos pasar a hacer el primer procesamiento, que podría ser una tabla dinámica, que es una tabla que nos va a resumir, que nos va a armar la tabla de frecuencia, que nos va a calcular, por ejemplo, promedio para cada clase, nos va a hacer el recuento, o sea, determinar la frecuencia, y un montón de otras herramientas que se podrían utilizar. Por ejemplo, sería acá insertar, tabla dinámica, y le damos acá una referencia de destino. Vamos a pegarle acá abajo para que podamos armar nuestra primer tabla dinámica. Entonces vamos a poner, por ejemplo, fíjense que acá tenemos todos los campos, ¿sí? Serían todas las variables que solicitamos. Y acá tenemos cómo queremos que nos ordene esas categorías, ¿sí? Y como tenemos, puede ser en filas, pueden ser en columnas, y acá tenemos los valores. Y también podemos segmentar a través de filtros. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver el sexo, ya me pone automáticamente como una variable categórica con sus dos posibles respuestas, y acá le podemos poner para que nos sume o para que nos cuente el número, ¿sí? de la respuesta del individuo. En este caso nosotros no queremos que nos sume, sino queremos que nos cuente. Entonces le damos doble clic a la operación que nos dice acá en el encabezado y le decimos recuento. Pero podemos pedirle muchas otras cosas más. Entonces podemos ver acá que tenemos femenino 12 y tenemos masculino 20. Otras posibilidades que se pueden calcular son el promedio, que no tiene ningún sentido en este caso, pero un montón de medidas descriptivas que vamos a ir viendo luego. Con esto podríamos inclusive hacer un gráfico dinámico, ¿sí? Que nos permite trabajar. Entonces fíjense, acá ya nos arma, inclusive nosotros nos da el autofiltro. Si solo queríamos ver un femenino, el masculino, no tiene ningún sentido porque nos va a dar el 100%. En este tipo de gráfico no nos sirve este autofiltro, pero para otros gráficos por supuesto que sí. Y acá nos muestra qué acción o qué operación está haciendo. Estos gráficos son dinámicos, son muy, muy interesantes para trabajarlos. Básicamente, esto es lo que queríamos mostrarles acerca de cómo depurar la base de datos, limpiarla, curarla, cómo hacer un primer intento de tabla dinámica y cómo ustedes pueden en sus computadoras, fíjense esta pestañita acá que se llama datos. Yo tengo activado un complemento de Excel que se llama análisis de datos, en donde vamos a hacer un montón de cosas, entre ellas un histograma. Vamos a pedir medidas descriptivas, ¿sí? Diferentes, acá estadísticas descriptivas, diferentes opciones, digamos, de análisis básicos que tiene Excel. ¿Cómo lo activamos en caso de que no lo tengan activo? Nos vamos a archivo, opciones, complementos. Y acá nos vamos a, podemos, por ejemplo, ponerle desde acá complementos de Excel, ¿sí? Y buscar acá análisis de datos, herramientas para análisis se llama, ¿sí? Entonces le damos, marcamos acá, le pedimos ir y ahí lo clicamos. En este caso yo ya lo tengo clicado, le dan herramienta para análisis, pero no para Visual Basic, sino solamente herramienta para análisis, y le dan a aceptar, y luego en su icono acá datos va a aparecer análisis de datos, y esto va a ser visto en un próximo video. Muchas gracias.